¿cómo se llama este colegio? El de la ladrillera, el de Nopcha, Holcim. el de Holcim. Nos reunimos allá y bueno, ya cada año se ha hecho, me parece realmente que va tomando cada vez más fuerza. Y es un poco tiene que ver con lo que hablábamos ahorita con Eduardo y con Manuel, o sea, es un poco promover la filosofía también entre los muchachos, entre los estudiantes de bachillerato, ¿no? Que se acerquen un poco al mundo filosófico, que conozcan nuestro programa y que, bueno, presenten sus ponencias y allí todo el día van a estar en eso, ¿no? Hoy, Patrick, Sí, todo ¿cierto? el día se acabó ahorita pues la inauguración y la felicitación y la presentación de las ponencias y ya viene la exposición en las mesas y en los escenarios, lo cual es, pues también es muy interesante, muy chévere. Y hasta el mediodía, yo creo que al mediodía están ya premiando a los ganadores. Sí. Ah, ya se hace hoy hasta el mediodía, sí. Sí, hoy por el formato nos toca hacerlo muy 4 horas, porque pues Claro, no esto se aguanta virtual más. es diferente. Sí, 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 sí. habitualmente es todo el día, pero dado el tema virtual tocó hacerlo un poquito más corto esta vez, más concentradito. Muy bien. Pero también muy interesante, sí. Claro. Bueno, vamos a empezar. Hoy cambiamos, bueno, ya saben el motivo del por qué movimos un poco la hora. También tenemos poca asistencia porque muchos de los compañeros que nos acompañan al seminario permanente del Grupo Kairos, pues hacen parte de la organización del evento, de este evento, por ejemplo, Camilo, Luzdari, Joana, algunos estudiantes también que participan aquí, pues están apoyando ese evento. Y entonces hoy se reduce un poco nuestra asistencia, pero bueno, nos pidieron que grabáramos y ya vamos a grabar. Y bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Patrick y haremos una sesión seguramente corta, ¿verdad, Patrick? Hasta 1 hora o Sí, pues hay una seguramente. discusión un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que pues el tema ya es discutir, pues revisar algunos de los elementos ahí que aporta Mbembe para la discusión y bueno, sí, una sesión. Estamos abocados al trabajo, ¿no? Sí, La semana ya de cierre de terminación del semestre nos tiene corriendo en todo en sentido, todo, pero en bueno, todo. Sí. saquémosle tiempo a esto, como bien hecho. Ok, Patrick. Bueno, Bueno, yo voy a presentarles la semana pasada, les había presentado unos elementos sobre los que yo estoy trabajando. Hoy pues voy a culminar. Esto es básicamente, como les decía la semana pasada, esto es mi trabajo más que pretender un análisis riguroso del autor. Son elementos sobre los que he venido trabajando ya hace un tiempo y que tienen que ver pues, con mi investigación desde que estoy en la UPTC, la forma en la que me he aproximado al problema de la raza y unas revisiones que estaba haciendo de algunos autores, particularmente últimamente por sugerencia de alguien en Bembe. Y me llamó la atención necropolítica, no es tal vez el más juicioso desde mi punto de vista. Seguramente en algún otro momento revisaremos con algún detenimiento la crítica a la razón negra, que me parece un texto que para para el propósito de la filosofía tiene muchísimos elementos o tiene más elementos. Sin embargo, necropolítica es el primer texto que resuena en Europa, el primer texto de Mbembe que resuena en Europa, particularmente en España, y entra de plano en esa discusión de la discusión de las responsabilidades, la discusión de qué tiene que decir
¿qué tenemos que decirnos? Diría yo que es necropolítica en relación con la esclavitud y con el problema racial que aún persiste, que queda escondido, y cómo desde un horizonte ontológico nos hacemos la pregunta por el racismo contemporáneo y por las prácticas racistas, no solo en la vida cotidiana, sino del Estado. Para muchos, hay un tufillo de denuncia en Mbembe hacia Occidente por unas prácticas manifiestamente racistas y permanentes de Europa, frente a los pueblos colonizados que arrancaron con lo que se llamó el imperialismo. Y él analiza unos elementos ahí, yo creo que se dieron cuenta, es muy chévere. Él se pregunta, bueno, de Foucault para acá, y pasando por muchos autores y seguramente llegando al estado de excepción de Agamben, esta pregunta sobre la soberanía del Estado en relación con su población, esa capacidad legal que tiene el Estado para determinar unas acciones sobre la vida y la muerte, que hemos denominado ese estado de excepción, esas formas, la dictadura de Schmidt, la forma como el Estado inviste o priva al ciudadano de ese estatus legal para darle la muerte, queda suprimida en el imperialismo. Y se ve de manera diferente en las colonias. Aquí en Mbembe está haciendo como un asterisco diciendo, muy interesante su charla, señores, allá, muy interesante, muy crudo el holocausto, muy cruel lo que ha pasado en Europa con los estados de excepción, pero es que eso no es nuevo. Eso a nosotros ya nos pasó, y nos pasó de unas maneras que a veces a ustedes se les olvida. Y esa discusión que ustedes tienen allá sobre el Estado, esa discusión emerge de una práctica que ustedes en el imperialismo tuvieron acá permanentemente con las poblaciones de los lugares que colonizaron, porque sus sociedades establecieron unas formas del derecho que no alcanzaban a llegar acá, porque estos eran en suma un territorio de frontera. Y me parece, yo llevaba un tiempo trabajando esa idea de la frontera, a propósito de un trabajo que estaba haciendo en el borde sur de Bogotá con la población campesina de Usme. El problema de la civilización y la barbarie me ha llamado siempre mucho la atención, la forma como Occidente trazó ese tema de la frontera, la forma como Occidente estableció hasta dónde llega la civilización, que lo asimilo también mucho con el tema del cercado, el uso de la cerca, por ejemplo, en el oeste americano, la expansión de la cerca en contra de la visión diferente de la apropiación del territorio que tenían las poblaciones. Entonces aparecen esos términos ahí en necropolítica, y creo que por eso son muy interesantes, porque es en necropolítica donde Mbembe es mucho más contundente, es mucho más, señala con más evidencia que muchas de las reflexiones que se cocinan en la formación del Estado europeo, así como decía yo la semana pasada respecto al texto de Toyó, donde Toyó señala, si vamos a hacer una lectura de la historia universal, tal vez deberíamos hacerla, para leer el capitalismo, deberíamos estudiar la esclavitud. Y Mbembe propone que para estudiar al Estado europeo deberíamos arrancar por el colonialismo europeo en África y en América, porque muchas de las formas que luego se concretan en la teoría Foucaultiana arrancan en las prácticas de dominación europeas en África y en América.
Ese es un elemento que Necropolítica pone de manifiesto, es decir, estos europeos se tomaron el derecho a decidir que hay unos pueblos que en función del progreso tal vez no deberían existir. Tal vez no está mal que no existan porque la civilización y el progreso están por encima de la vida de unos pueblos atrasados. Por lo tanto, se legitima el genocidio de poblaciones enteras que ni siquiera son en este momento recordadas por la historia, ¿no? Ahora en un rato, a propósito de esto, más adelante, el autor no lo menciona, pero hay un asunto, y pues recordamos que en 1907 en Namibia los alemanes exterminaron a los pueblos originarios, ¿no? En unos campos de concentración a los que a veces la historia se le olvida mencionarnos. Y me va pareciendo muy interesante lo que dice Mbembe, cómo narra, cómo articula Mbembe Necropolítica, porque me recuerda también la forma como nosotros hemos abordado el problema de la raza en Colombia, como un problema que pareciera que no existe, y como un problema que pareciera que no es real. La civilización se presenta como objetiva y limpia. La idea limpia de la civilización creo que es uno de los elementos que está en el trasfondo del texto de Mbembe que a mí más me llama la atención. La civilización no está luchando contra nadie, no hay un enemigo más allá que el atraso, y ese es uno de los discursos permanentes para nosotros de las élites progresistas, de la tecnocracia progresista. No hay discriminación, no hay racismo en la política pública. La política pública es objetiva y limpia y persigue el desarrollo. Si uno está en contra del desarrollo, pues es enemigo del progreso. Y al ser enemigo del progreso, pues entonces ese enemigo se vuelve de alguna forma enemigo del Estado. Pero aquí, creo que en Colombia todos somos, por eso se entiende que la política pública no es racial, es simplemente una política pública que apunta a generar el progreso de todas las poblaciones. Luego nosotros vemos las estructuras reales, cómo están funcionando, y nos preguntamos si no hay en esa idea de frontera, como lo menciona Mbembe, una idea del Estado no solo de que a la frontera no se llega, sino que la frontera no existe, que hay otra legalidad, que hay otra racionalidad en la frontera, que no es la misma ley de la civilización la que opera en las colonias, la que opera en la frontera, sino es la otra, la ley donde se gobierna a partir de la muerte. Se le puede dar la muerte a cualquiera que se oponga a la forma como se opera el progreso, porque lo que se está llevando a los territorios es la civilización, y la civilización es incuestionable. La civilización, entre otras, es incuestionablemente blanca, y se tiene que leer así es como se tiene que operar. Esa primera parte del texto de Mbembe pues, me aterriza en mi problema, me aterriza en el problema de que sí hay una determinación racial en la forma. Estaba buscando acá, entre otras, aquí pues, es un poquito afanoso, lamentablemente, estos tiempos que corren. Me recordaban el texto de Zuluaga algunas de las cosas que dice don Sergio Arboleda, qué pena, ¿no? Don Sergio Arboleda, iba a decir Sergio Arboleda, pero sería respetuoso con don Sergio. Menciona, a propósito de una carta de Sergio Arboleda, estoy siendo irónico, ya se dieron cuenta. Los negros en su esclavitud son bajo la colonia menos desgraciados que muchos de los indios que se llaman libres.
el interés de su señor, que los considera un capital suyo y sabe que su descendencia le pertenecerá, procura su conservación y aumento. El esclavo, por su parte, se enorgullece de llevar el apellido de su señor, se considera casi un miembro de su familia y aprovecha las facilidades que le brindan para crearse un peculio. En general puede decirse que entre el amo y los esclavos hacen una intimación de lo que son el rey y sus súbditos. En los campos se ve la lujosa morada del dueño de la propiedad, rodeada de centenares de cabañas que habitan los esclavos, a cuyo cargo está el servicio de la agricultura. Y esta visión a la que Mbembe critica es la visión de intentar ver en la colonia una posibilidad política. Es el intento de ver en la colonia un límite con la comunidad. La comunidad colonial es posible en tanto haya un amo que gobierne y unos colonizados que se dejen gobernar, pero ese dejarse gobernar es poder de manera natural renunciar a su libertad. Es la renuncia, y aquí aparece el elemento que atraviesa todo el texto de Mbembe, es el problema el problema contemporáneo de la relación política entre Occidente y los demás pueblos, es el problema de la libertad. ¿Sí? En tanto estemos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, vamos a ser aceptados dentro de los límites del progreso. Si por algún motivo decidimos no renunciar a la libertad para ser civilizados, para ser buenas personas, integrados al proceso de la civilización, inmediatamente vamos a entrar dentro de los límites de la barbarie. Vamos a entrar en la frontera, vamos a ser desplazados a la frontera, y en la frontera la ley se acaba. Y aparece entonces la justificación de la muerte del enemigo, de ese otro. Y ese proceso, dice el autor, es facilitado por los estereotipos racistas. El estereotipo racial tiene que ver con determinar eso que es superior, y eso superior, cómo conduce a un horizonte, a cómo conduce al destino histórico, a ese destino histórico hegeliano, ¿no? El destino de la historia, el hombre no puede oponerse al destino de la historia, que es el progreso. El espíritu de la historia es superior, sobre todo a estos pueblos que no tienen nada que decir y que no tienen nada que aportar, porque son pueblos que lo carecen de todo, ¿sí? El espíritu universal ha determinado que estos pueblos, pues si tienen que desaparecer, aquí no se está hablando de un crimen, se está hablando del paso inefable de lo histórico, y el paso inefable de lo histórico pues nos lleva a la desaparición de unos para la cimentación del proceso. Ese paradigma, ese de civilización y barbarie, es un paradigma permanente. Es el mismo que Castro Gómez menciona en la Ibris del punto cero. Es la relación del blanco con los demás. Y aparecen los dos sustantivos, ¿no? El de blanco y el de negro. Todo lo que no es blanco es negativo. Ya no se trata de que ya no es un problema únicamente estético, ¿sí? Ya la semana pasada hablábamos de lo estético, de la estética de lo negro y cómo lo negro va siendo asociado con lo feo. Pero aquí ya hablamos de un elemento político, es decir, lo negro se sustantiva como enemigo, ¿sí? Todo lo que se reconoce como negro, es decir, la única forma de no ser enemigo de lo blanco es no reconocerse como negro, es caer en las múltiples variaciones del ser negro, que ya sería no serlo, que es el ser lo que les mencionaba la semana pasada, el moreno, el mulato, el chocolate, el canelita, el que no es negro, porque negro adquiere entonces una
particular posición política que a propósito estamos viendo en Black Lives Matter. Es decir, aquí somos negros, claro que lo somos. ¿Y por qué por qué diríamos que no lo somos? ¿O por qué negaríamos nuestro ser para darle gusto a la perspectiva de una libertad negociada, de una libertad condicionada a dejar de ser? El problema que está evidente y todo el tiempo en Fanon es que para poder ser, el negro tiene que negarse a sí mismo y reconocerse como un otro que quisiera, que soñaría con no ser lo que le correspondió. De lo contrario, está abocado a ser señalado como salvaje. Y ese salvaje, inclusive, dice Mbembe, se le puede aplicar al que protesta, ¿no? Al que protesta en la calle. El que protesta en la calle puede ser visto como el pueblo apátrida que no le interesa el progreso, como el indígena, el trabajador. ¿Sí? El trabajador también puede ser visto en la frontera del salvaje, como un negro, ¿no? De trabajar como negro para vivir como blanco. Son los que están en la frontera. Ese ser negro puede terminar extendiéndose a toda la base social que se manifieste en contra de la idea extendida del progreso. A mí, digamos, una de las cosas que más me llama la atención leyendo Mbembe es que difícilmente, y uno de los problemas que yo tuve en la maestría, particularmente leyendo a Foucault en mi maestría, es que yo no lo encontraba. Me parecía muy interesante, y me sigue pareciendo muy interesante, muy poderoso, pero no lo encuentro. Y no lo encuentro en nuestra realidad porque a veces me pregunto dónde está toda esa gubernamentalidad, dónde está todo ese escenario disciplinar, dónde está todo en esta realidad. Y a veces cuando salgo a la calle, cuando voy cuando voy al sur de Bogotá, cuando voy a trabajar con las comunidades, digo, yo no veo nada de eso acá. Y empiezo a ver en Mbembe una respuesta y en Fanon una respuesta un poco más cercana. Y es que tal vez nosotros somos, de alguna forma, representamos el Estado colonial todavía. ¿Sí? Nosotros somos la frontera del capitalismo y en la frontera del capitalismo esas particularidades del centro no están en todas partes. Me suena un poco más lo que García Canclini intenta mencionar cuando trabaja las culturas híbridas, ¿no? Hay salpicaduras hay salpicaduras de centro y periferia hoy en día en todas partes del mundo. Y a veces uno parecería ver el centro capitalista occidental en algunos pedazos de Bogotá, en algunos pedacitos chiquitos, muy chiquitos de Tunja, y así sucesivamente, pero también una enorme cantidad de periferia. Y en esa periferia entiendo yo que es mucho más visible la forma como Mbembe menciona el funcionamiento legal del Estado, es decir, esa necesidad de borrar al enemigo, de ponerse por encima del enemigo, de que no está mal matar al enemigo porque la ley se suprime en la frontera. En la frontera no hay ley. Esto nos hace recordar, seguramente los estudiantes nuestros, pero Hernán y los profes y Manuel se deben acordar, uno cuando era chiquito veía mucho del western Spaghetti de Sergio Leone, y esa idea de la frontera donde el comisario armado era la ley. Es decir, la ley era el arma y pues en la frontera, en el territorio, en el salvaje oeste, así denominado salvaje, porque había que civilizar a las tribus indígenas, y la civilización de las tribus indígenas en el oeste americano se hace por la vía de las armas. No se hace por la vía de la presencia del Estado, no se hace por la vía de la negociación, no se hace por la vía de llevar el Estado, de aprender sus lenguas, de construir una sociedad multicultural, sino se hace por la vía de las armas. O aprenden la lengua de los blancos, la religión de los blancos, y se comportan en tanto como blancos, o va a ser necesario darles plomo. Y así va a funcionar la frontera. Y entonces
encuentro yo un elemento que para mí es fundamental en mi trabajo, que es una pregunta que me venía haciendo desde que estaba cursando mi pregrado, y era, ¿por qué no nos organizamos nunca? ¿Por qué nosotros los afrodescendientes en Colombia no logramos una estructura de organización política fuerte que reclamara que no estamos siendo tenidos en cuenta ahora, ni hemos sido tenidos en cuenta antes, ni parecemos hacer parte de esto, llamémoslo país, bueno, ¿sí? Ni parecemos ser tenidos en cuenta, nunca. Esa pregunta que me surgió y que traté de resolver sin éxito, y que empiezo a encontrar unos horizontes diferentes. De hecho, a mí esa pregunta que me hago en el pregrado cuando estoy estudiando filosofía, de repente frente a algún autor de la teoría política me revelo y digo, bueno, esto está buenísimo, pero ya me cansé de leer tanto europeo y no entiendo por qué no hay una explicación para nuestra ausencia de organización. Me va a terminar llevando a desconfiar profundamente de la posibilidad que me daba la filosofía de encontrar respuesta. Y ahora mismo la filosofía me parece que es el único camino para responderlo, porque, como dice el autor, sí hay un horizonte previo al reconocimiento político, y es el reconocimiento de sí. Lo que se ha perdido y lo que ha intentado la colonización con las castas es invisibilizarlas, es negarles la posibilidad de ser a través de una experiencia cultural, quitándoles la lengua y quitándoles su propia condición de ser. Esa invisibilización de la que todo el tiempo habla Nina de Friedemann, es decir, es decirles, ustedes no están, a pesar de que están, o están sin estar para nosotros, no son invisibles, casi que no los vemos, nunca los vamos a ver. Y esa invisibilización, que es, yo creo que el elemento sobre el cual quiero trabajar, porque creo que es el elemento que más pesa en la historia de este país sobre las poblaciones, ese tema de haberlos invisibilizado y de permanecer y de permanentemente invisibilizarlos frente a cosas como sus violencias. ¿Sí? El decir que una masacre no es una masacre porque se hace en un territorio de frontera a unas personas que no son relevantes, que no son importantes para nosotros, que no tienen trascendencia alguna porque son unos pobladores de una zona lejana donde el Estado no está. Exigen un reposicionamiento de un elemento de reconocimiento, y empiezo a entender, o para mi entender ahora, ese posicionamiento es cultural. Ese, y un poco desde que estoy trabajando con Hernán y estamos leyendo límites de la Escuela de Frankfurt, empiezo a entender el valor de otra forma de reconocimiento, y que la lucha que se inició, se ha dado la lucha. Porque no es que la lucha política no se haya dado nunca, sino que se ha dado en otro campo, y se ha dado en el campo de la cultura. Se ha dado en el campo de reencontrar un sentido al ser una persona negra en este territorio. Y ese también creo que es un reclamo permanente que hace Mbembe en el texto. Mbembe en el texto, de hecho hay un apartado del texto, aquí ahora mismo se me escapa, ya ahora lo busco, donde Mbembe manifiesta como desde algo que me recordó mucho a Mudimbe en La invención de África, a nosotros se nos ha hecho pensar que esas gentes que habitan esos territorios están allí por casualidad, que son ajenas a esos territorios. Se nos ha hecho pensar, tenía en la cabeza en estos días que estaba trabajando y no lo hice, el comparativo, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer. Cuando uno busca en Google África, le aparecen en general los leones, los elefantes y las jirafas. No le aparece la gente, no le aparece el África, no le aparecen las ciudades, no le aparece Nairobi, que es una ciudad bastante
interesante y atractiva, no, le aparece lo salvaje, porque África es eso, son unos animales salvajes que son los que se han ganado un espacio histórico para pertenecer, no la gente, no los habitantes son casi que invisibles para lo que nosotros nos imaginamos cuando nos mencionan África como idea. No, porque estos pueblos son pueblos sin cultura, sin literatura, sin arte, sin teatro, sin artes amatorias. Son pueblos como nos imaginamos probablemente el Pacífico colombiano, el Chocó es un imaginario negro para nosotros, ¿no? Es como Chocó, y inmediatamente hay una conferencia de Eduardo Restrepo donde lo dicen, ¿no? Chocó, y todo el mundo piensa en unos negros pobres. Y se acabó, o en muchos recursos minerales. Y pareciera entonces que no hace parte de este territorio, ¿no? Es efectivamente el Pacífico colombiano, esa zona de frontera, para mí, ese margen de frontera del que habla Mbembe dentro del territorio. Hay un momento en el que Mbembe, en el texto, y se dieron cuenta ustedes, salta al proceso del trabajo, de la forma como el esclavo fue utilizado, fue puesto como herramienta, y la forma como opera el sistema, y cómo opera el sistema también para nosotros, ¿no? Cómo opera el sistema también generando y perpetuando las mismas relaciones de centro y de periferia, de frontera, ¿sí? Y esa tensión permanente entre necesidad y deseo, que es la que opera en el sistema capitalista, y para Mbembe, en relación con lo que ha sido la articulación entre el imperio y sus colonias, entre el imperialismo y sus colonias, para Mbembe, a Marx se le escapa el ciclo, este ciclo de la producción y del consumo, y la forma como lo que se llama, o la pregunta, que es una pregunta muy interesante, la pregunta por el mundo real. ¿Qué es lo que es real en el mundo y cómo va a operar ese mundo real? ¿Cómo se crea ese mundo? Que es la pregunta que soluciona el imperialismo a través de la colonización de los pueblos para obtener recursos, ¿sí? Recursos bien sean físicos, materias primas o mano de obra, que aún se reproducen otras formas, ¿no? Las formas de migración, las formas de apropiación del trabajo contemporáneo también, o las formas de maquilación del trabajo hacia lo que se llamaría la zona de frontera, lo que de una manera positiva la tecnocracia capitalista llama los países en vías de desarrollo, los países que están yendo hacia un posible desarrollo, pero que es esa misma promesa, ¿no? La misma promesa que si somos buenos muchachos, vamos a llegar a ser blancos, y entonces podremos hablar del progreso. Y para ser buenos muchachos, entonces tenemos que asumir esta misma tensión de necesidad y deseo. Es decir, aquí aparece el juego de Lesiano del deseo, surtirnos al deseo, que es la marca por excelencia de la sociedad capitalista de consumo. Entonces aparece el liberalismo deseante, la posibilidad de poder consumir y comprar aún en los rincones más alejados de la frontera. Aquí otra vez me regreso a Canclini, como la salpicadura del primer mundo que se ve ahí en Viva Tunja, el espacio del deseo aparece, y entonces es posible. Entonces lo que nos van a decir es: estamos progresando, se ve el progreso en la ciudad porque ahora hay un centro comercial que antes no había, y usted ahí puede ir a comprar lo que quiere, ¿sí? Lo que desea, o inclusive cosas que no sabía que deseaba o necesitaba, o tal vez no las necesitaba. Y entonces desaparece por un momento la frontera, o se crean nuevos territorios de frontera, según lo
lo leería uno en Mbembe, ¿no? La frontera de la civilización, está llegando la civilización a Tunja, ¿no? Está llegando y se está desplazando la barbarie hacia los territorios alejados donde habitan esos campesinos pobres que no se han dado cuenta de que están atrasados porque no se han dejado contagiar de esto. Entonces, otra vez el campo, como el África, como el Chocó, es visto como un imaginario alejado y estéril, ¿no? El campo, lo que le falta al campo es capital para ponerlo a producir. El campesino como persona no existe. El campesino como persona es una margen de es un rezago de lo que fue atrasado, de lo que quedó. Es posible que en algún caso, pues, sea importante que no esté. ¿Sí? La política pública nunca va a decir, como nosotros lo sabemos por la forma como se ejecutó el holocausto alemán, nunca va a decir hay que eliminarlos, pero va a decir, bueno, y si tal vez un día no están, no sería tan malo, porque podríamos por fin explorar esos páramos llenos de oro, que estas gentes que están en el atraso no nos lo permiten. ¿Sí? Están ahí, tal vez un día no estén, tal vez un día sean apropiados por el progreso o simplemente dejen de estar. No sabemos cómo. Parte de la historia del racismo en Colombia tiene que ver con ese no estar, ¿sí? Con ese no reconocimiento del Estado, con ese no hacer nunca presencia en el Pacífico y hacernos pensar que el Pacífico es una serie de selvas lluviosas ricas en animales, ricas en recursos, ricas en biodiversidad, con unas gentes que de repente ni siquiera están ahí, están por casualidad, probablemente un día simplemente dejen de estar, para estar donde más, si no es en el territorio que los ha albergado, que les ha resignificado su vida. Por eso es tan trascendental para nosotros la Ley 70, cuando la Corte establece que el territorio de las riberas de los ríos es un territorio de comunidad, ¿sí? Y no se puede pensar en comunidad afro sin ese espacio de ribera de río que les permite estar, y tiene que ser allí, y se les reconoce el espacio físico del territorio, y aparece un debate que para nosotros hoy en día en nuestra teoría política es un debate muy importante, que es el debate por el territorio. ¿Sí? La significación del territorio para los pueblos. No se puede ser en cualquier lugar, no vengan, dejen de estar ahí, ahora empiecen a estar en los semáforos de Bogotá, que ahí están más cerca del ideal capitalista, para que podamos hacer uso del territorio, porque el territorio, ustedes finalmente nunca han estado en el territorio. Nunca nos los hemos imaginado en el territorio porque no les hemos permitido estar dentro de la lógica de la cultura política occidental, no les hemos permitido que los veamos o no los imaginemos como pobladores de un territorio que les pertenece, con una cultura y unos ritos y unas formas de vida. Sino son ajenos. Por eso el tema de la invisibilización así, a mí se me vuelve trascendental, porque lo que se ha venido haciendo de la esclavitud para acá con la gente negra es esa permanente ligación entre invisibilización y negación de la presencia, negación del ser. Parece que no son, parece que nosotros no somos, a menos que estemos pues como yo vestidos así para parecer que somos, y hablando de autores europeos importantes de la filosofía. De lo contrario, no hacemos parte de. Este elemento que ya lo había mencionado, que es el elemento que yo encuentro más interesante en toda la teoría de Mbembe, que es la crítica al proceso histórico del que se apropió Europa cuando comenzó su proceso de imperialismo y colonización. Y si es necesario el terror y el asesinato como el mecanismo para llevar a cabo la historia, pues va a ser necesario el terror y el asesinato. Sí, es
Es otra vez el civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, o en la famosa guerra contra los indios, que no es más que una masacre de las tribus patagónicas por parte del criollo con anhelos de europeo, que decide que para que Argentina pueda entrar en la ruta del progreso tiene que expulsar a la fuerza a todas esas tribus hacia la cordillera y hacia el sur, a su exterminio. A su exterminio, bien sea por las inclemencias, por la mano del hombre, o por las inclemencias de un clima que les es ajeno, en lo que hoy queda todavía de una frontera mapuche cada vez más diluida y menos importante y menos relevante y cada vez más invisibilizada, de sujetos que parece que no existen, de un territorio riquísimo, que otra vez es un territorio sin gente, como cuando uno ve esa fantástica película de Colombia, Magia Salvaje, ¿no? Territorio sin gente, un país riquísimo en recursos, en paisajes, bellísimo, espectacular, donde no hay personas, porque las personas son un accidente. Pueden un día simplemente no estar para que otro pueda hacer uso de esa riqueza, porque lo que nos hace importantes no son las personas, no es la diversidad racial y cultural, es la riqueza de los recursos. Esa riqueza de los recursos es lo que debemos preservar y utilizar. Los elementos particulares de la gente dejan de ser trascendentales, porque eso simplemente es el telos de la historia. Así es como debió ser. Por eso la eliminación de los hereros en Namibia, pues había que hacerla, porque los alemanes tenían el derecho a explotar las minas de diamante. Y si las poblaciones indígenas se oponían, era legítimo exterminarlas. Ahora mismo el gobierno alemán hace poco ha reconocido y ha intentado negociar una indemnización con las poblaciones de Namibia respecto a cómo en 1907 ellos eliminaron a toda la población nativa de ese lugar para iniciar el proceso de extracción de las minas de diamante en un acto verdaderamente vergonzoso, que yo creo que cualquier sujeto contemporáneo a uno deberían contarle cómo estos civilizados alemanes que tanto admiramos en el siglo XX, pues ya nos han hablado mucho del genocidio judío, pero ya habían puesto en práctica esas artes de exterminar en campos de concentración pueblos enteros, pero además lo hacen allende sus fronteras, lo hacen en la colonia, lo hacen en el territorio que históricamente le pertenecía a los hereros, no en Alemania, no, van hasta el África, y en el África deciden que esa tierra no, esas personas no, son un límite, y en esa frontera es posible la eliminación del otro, porque ahí no hay otra ley que la ley de la construcción de lo histórico. Dicen Bembe entonces que aquí se establecen ontológicamente 3 pérdidas. Yo creo que muchas más. Yo realmente pienso que muchas más. Esta reflexión ontológica nos lleva a que el esclavo ha perdido su hogar, el derecho a su cuerpo, el derecho a ser y su estatus político. Yo creo que muchas más cosas, y ahora menciono por qué en lo que vengo trabajando. La pérdida de su hogar, del derecho sobre su cuerpo, son muy claras, y son permanentes, y se reproducen y se revictimiza el sujeto negro esclavo en nuestra cultura, es decir, el desplazamiento forzado, la masacre. La historia de Hoja ya nos reescribe la pérdida de los derechos políticos y los derechos sobre sí. La pérdida del hogar, ¿no? El desplazamiento para nosotros es un horizonte dramático, porque es la pérdida del lugar donde se es, y uno es en el lugar donde construye sus relaciones de contexto y el valor que tiene eso. Por eso me empieza a parecer muy interesante el planteamiento que hace
que hacen escuelas de la filosofía sobre el valor de la cultura como elemento fundamental que constituye al ser. ¿Sí? Y esos tejidos culturales y esas articulaciones culturales. Pero además de eso hay otras formas de pérdida. La pérdida del otro, la pérdida de las relaciones. Digamos que cuando estaba leyendo me encontraba con esas prácticas cotidianas de violencia, por ejemplo, las prácticas cotidianas de violencia sexual que se reproducen desde la esclavitud, el derecho que tiene el amo blanco sobre el cuerpo de la esclava. Es un derecho permanente, y ahí hay una pérdida del ser, ¿sí? Hay una pérdida del otro, hay una canción que para nosotros se volvió casi que un himno en algún momento, sin entender lo que es de la rebelión de Joy Arroyo, que es el derecho que tiene el amo sobre el cuerpo, pero no sobre el cuerpo solamente como herramienta de trabajo en función del desarrollo del mercantilismo capitalista, sino sobre el cuerpo completo del otro, la enajenación del cuerpo. Y en este caso me resultó siempre muy interesante el tema de la mujer, porque sobre la mujer negra se establecen una enorme cantidad de violencias sobre su cuerpo que no solo van en el trabajo, porque también van en el trabajo. Leía yo, no lo tengo aquí a la mano, no recuerdo exactamente, ese pero sé que lo leí, y como por ejemplo en el Valle del Cauca, en las plantaciones, los capataces habitualmente criollos cuidaban mucho, como dice Arboleda, al esclavo hombre en términos de su exigencia. Le exigían de una manera, no es que lo cuidaban, le exigían de una manera desaforada, desorbitada, descomunal, y lo castigaban eventualmente con el látigo, pero le exigían dentro de los términos racionales de lo que podía cumplir diariamente. Por el contrario, a las mujeres les exigían mucho más de lo que cada una podía hacer en términos de lo que debía, por ejemplo, recoger ese día en términos de caña. Entonces el jornal, les pedían mucho más de lo que podían hacer, y lo sabían. Si ellas además sabían que les habían pedido una cantidad absurda de trabajo que no iban a cumplir, y que por lo tanto al llegar la tarde tendrían que hacerle favores sexuales al capataz, porque de lo contrario serían castigadas. Era una forma de negociación, ¿sí? Independientemente de, ahí hay unas pérdidas adicionales, y hay una enorme cantidad de estas pérdidas de lo corporal sobre el cuerpo, que me parece que son muy, muy potentes, y que explican mucho de lo que pasa con nuestras poblaciones en términos de cómo nos van y tenemos que vincular una forma de ser político y de construcción de nuestra democracia, si se quiere, porque hay unos rezagos que no se han solucionado, hay unos rezagos de una ausencia del Estado que no se han solucionado, y de una forma de ser de verse a sí mismos y de ver al otro. Y esa forma de verse a sí mismos y de ver al otro, si no se pone de manifiesto, si no se narra, si no se relata, se va a quedar guardada. Y creo que ese sí es un trabajo para la filosofía nuestra, hacer estas narrativas, no solo para la antropología y la sociología. La pregunta por el ser, para mí, la pregunta por el ser negro en Colombia, es una pregunta muy, muy importante. La pregunta por ser una mujer negra en la Colombia Pacífico es una pregunta muy importante. ¿Qué implica? ¿Cuál es la dimensión? Porque son cosas que sigo pensando que han sido invisibilizadas en función de las otras, que probablemente son igualmente importantes, pero que acaparan más espacios. Las discusiones que vienen, algunas muy ilustrativas, algunas iluminan mucho las discusiones que vienen desde Europa, pero me parece muy interesante que Mbembe manifiesta que, a pesar
de que son muy interesantes, a veces algunas de esas no nos sirven para nada. Bueno, voy a ir cerrando. Tengo muchísimas cosas. Estoy hoy un poco más enredado que hace 15 días porque sí tuve la posibilidad, afortunadamente, de tener un fin de semana o dos de lectura y me aparecieron muchas cosas nuevas, entre otras me pude hacer, hace 15 días les hablaba del texto del padre Alonso de Sandoval y pues bueno, me pude hacer un ejemplar este fin de semana de la instaurada Etopian Salute y entonces pues me tiene muy contento, eso porque lo necesitaba mucho. Pero entonces, claro, me han venido muchas nuevas ideas que probablemente cuando las pueda organizar, pues las volveremos a charlar, porque entre otras, también algunas sugerencias que me hacía Manuel, la semana pasada también me conseguí la política de Aristóteles, ahora que estuve de viaje, pasé por una librería, una HC y me lo encontré, y esa primera parte de la política evidentemente sí es muy, muy importante y muy ilustrativa respecto a esa reflexión sobre el esclavo, sobre la condición de ser como persona del esclavo, ¿sí? Y la pregunta que me hago yo y que acabo de hacer es ese tema de que me lo he estado preguntando en estos días, ¿no? El tema de ser esclavo y ser esclava, ¿no? El género también para mí pesa mucho, porque se habla mucho del esclavo, se habla poco de la esclava, y de la forma muy particular que fue la esclavitud de la mujer negra, y que es muy diferente a la forma de esclavitud del hombre negro, y que creo que en nuestra sociedad, en nuestras comunidades han tenido un peso considerable que a veces se nos escapa. El otro, el otro elemento que creo que es muy potente, me acordaba leyendo yo a Mbembe, no sé si se acuerdan de ese elemento cultural, no sé si se acuerdan de Blade Runner. Blade Runner es una película inspirada en un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Tiene que ver con qué sueña y qué desea aquel que ha sido dominado, que es todo el trasfondo del Pieles Negras, Máscaras Blancas de Fanon. ¿Qué es realmente lo que nosotros soñamos ser? Hernán, que se interesa más por el psicoanálisis dentro de la filosofía, probablemente este es el campo en el que el dominado, la relación dominado-dominante se atraviesa, le atraviesa al sujeto la denominación de humanidad. No sé si todos recuerdan la escena final de Blade Runner, que la escena final de Blade Runner, la original, yo la última no la he visto, sugiere la posibilidad de que la humanidad no es un hecho concreto de nacimiento dado por la forma de emergencia del sujeto, sino la humanidad es un conjunto de actos de reconocimiento del otro, es la capacidad de sentir, de sentir empatía por alguien en un momento particular, que es lo que para nosotros sería interesante preguntarnos en esta trazado de cómo reconocer este esclavo negro, cómo se ha visto a sí mismo y cómo ve al otro, cómo se entiende a sí mismo y cómo se entiende a sí mismo en el transcurrir de nuestra historia y en lo que hay ahora. Ese sustantivo de ser negro, ¿qué significado y qué implicaciones tiene? Hay un relato en la Gaceta, en una de las gacetas de Bogotá, en el que alguien le cuenta en una carta al editor un sueño que tuvo, un sueño en el que una cantidad de negros llegan a Bogotá y se toman la ciudad. Estoy hablándoles de 1845, 46,
además son los negros de Obando. Los negros de Obando, porque Obando cometió muchos pecados, pero el que más le achacaba a la élite fue haber levantado a unas poblaciones negras del Pacífico, que todos habían llegado a un acuerdo que a los negros no se les iba a involucrar en las guerras civiles, porque eso podría terminar siendo problemático. Bueno, Obando no hace caso, Obando siempre fue un poco díscolo y involucra, crea un ejército. Entonces hablan de cómo llegan los negros de Obando y hay un negro horrible, así lo dice en el sueño, que lleva en la pica de su lanza la cabeza del presidente. Ese que es un sueño que está escrito en un diario de Bogotá de la época, revela ese sujeto, el sujeto al que se le tiene miedo, al negro que no sea vinculado a la civilización, al que no ha sido aceptado, al que todavía parece bozal. Y por eso en nuestra cultura termina siendo aparentemente un insulto. No, pues termina siendo, no, es durante mucho tiempo un insulto decirle a alguien que es un negro, porque es manifestar que es alguien que pertenece al mundo del atraso, al mundo del salvajismo. Que está deshumanizado y que no es capaz de entender que la libertad consiste en asimilarse a lo blanco. La semana pasada, hace 15 días les mencionaba el fragmento de la María de Jorge Isaacs, donde la esclava le cuenta a la ama cómo fue feliz en un sueño donde ella se soñó blanca. ¿Sí? Y ese que es un elemento muy importante en Fanon, para mí es una pregunta también para nosotros como latinoamericanos, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? Y creo que lo estaban discutiendo ahora que llegué. ¿Cuál es la filosofía que queremos hacer? ¿Y cómo soñamos que sea nuestra filosofía? ¿Cómo soñamos que seamos nosotros como latinoamericanos? Una extensión del pensamiento europeo, una extensión de Europa, algo propio, algo diferente. Ese es un debate que yo recuerdo nosotros hemos tenido desde que yo estaba en el pregrado, y es algo sobre lo que siempre se nos empantana la pregunta, porque pues, para nosotros la filosofía es un elemento universal, y hablar de filosofía latinoamericana siempre en algún instante para algunos suena mal, pero parece que de todas formas, si no es así, no podemos construir, no podemos soñar con un espacio donde no seamos una colonia del pensamiento de otro. Y creo que de hecho, cuando uno entra en este proceso de ir a las poblaciones y en este ejercicio, por ejemplo, maravilloso de las Olimpiadas Filosóficas, a veces es cuando uno se da cuenta trabajando en el aula cómo esa filosofía parece inútil, porque no le dice nada a la gente en los lugares en los que habita, no le refiere nada diferente a manifestarle lo que no es. Y tal vez creo que por eso el ejercicio que estamos haciendo y que hacemos permanentemente de tratar de darle vida a la filosofía como el elemento de reflexión y de crítica y de análisis puesta en un contexto es una de las labores más interesantes. Bueno, en Mbembe cuestiona, y ahí me queda un poco, Mbembe cuestiona el estado de excepción, cuestiona, caracteriza el biopoder, el estado de excepción, el estado de sitio smithiano, aunque nunca vi tan claramente, o por lo menos en necropolítica, no se ve claramente la apropiación que hace del estado de excepción. No sé si se refiere al estado de excepción agambeniano, no lo encuentro con claridad en el texto. Encuentro mucho más clara la relación que hace con el biopoder de Foucault, y en cierta medida menciona el estado de sitio de Schmitt, pero tampoco lo hace muy claro ni muy evidente, pero sí es claro cómo funciona la legalidad en la colonia. El mundo, lo legal en la colonia, en el espacio de lo colonial, queda por fuera.
Bueno, voy a cortar por ahí esta exposición como para, no sé, que establezcamos un diálogo un poco en torno a las ideas que he manifestado. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Yo creo que primero acordar más o menos qué tiempo podemos manejar. Sí, a mí me ha parecido que hay muchos puntos que valdría la pena volver sobre ellos. Pero, ¿con qué tiempo contamos? No sé si vamos hasta las 10:10, el auditorio podría hasta las 10:10, 10:20, poco para establecer una charla aquí con Patrick. ¿Les parece? Sí, Sí, Manuel, Fanny, David, Eduardo. Sí, Vale, listo. Entonces, bueno, está abierto el espacio para conversar con Patrick, comentarios, preguntas, impresiones, etcétera. eh, muchas gracias, Patrick, por la exposición. Usted siempre, pues, dice cosas muy sugerentes sobre esta temática que le ha interesado. Y a raíz de lo que decía, recordaba unas palabras que están en el libro de Borja, que se llama Pintura y Cultura Barroca en la Nueva Granada, Discurso sobre el Cuerpo. Y allí hace una alusión que a mí me parece muy significativa, no solo centrado en el esclavo africano, sino refiriéndose al indígena, ¿no? Y habla narra el episodio del milagro del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces me gustaría leer como para dar unas pistas para pensar, porque el otro, a mi modo de ver, es considerado como algo que usted lo decía, ¿no? Como está en el limes, que era el término que utilizaban los romanos, es alguien que no participa de la ley del imperio romano, del que es civilizado frente al bárbaro, ¿no? Pero me parece que una manera es el otro como algo que tiene unas características tales que deben ser por ese motivo aniquilado, debe ser sometido. Incluso yo recuerdo siempre una imagen que vi de los dibujos que se hacían, que se mandaban a Europa, sobre las comunidades que habían en estos pueblos, y había unas figuras absolutamente extrañas, inexistentes, de hombres con solo tronco y con los ojos y la nariz en el pecho y cosas de ese estilo, porque era hacer un monstruo y justificar por eso actuar con ellos de la manera como se actúa, ¿no? Y se justifican las guerras justas, ¿no? El texto de Ginés de Sepúlveda precisamente tiene ese nombre, ¿no? De las justas guerras contra los indígenas. O, por ejemplo, lo de Vitoria también tiene una reflexión en ese sentido, donde se justifican las guerras contra los indígenas, en este caso los indígenas, ¿no? Pero dice lo siguiente, Borja. La tradición cuenta que el encomendero de Suta y Chiquinquirá, Antonio Santana, mandó a pintar al maestro platero Alfonso de Narváez una Virgen del Rosario, acompañada con imágenes de San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol, obra que se ejecutó sobre un lienzo indígena de algodón. La pintura se realizó por varios años, se utilizó por varios años en la capilla de Suta, hasta que, debido a su deterioro, fue enviada al pueblo de Chiquinquirá, donde quedó prácticamente abandonada en una capilla. La narración de la historia de la renovación de esta pintura la realizó Pedro de Tovar en 1694, quien se basó en el proceso eclesiástico
que mandó hacer el arzobispo Zapata de Cárdenas después de los acontecimientos. Para entonces el hecho llevaba más de 100 años en el olvido. Cuenta Tobar que María Ramos, española que vivía en aquella encomienda, desarrolló una gran devoción por la imagen, a la cual tras horas de oración le solicitaba que se manifestara, comillas, su imagen hermosa de aquel roto lienzo, comillas. Corrían los últimos días del mes de diciembre de 1586, allí ocurrió el milagro en palabras de Tobar. Levantóse de su asiento para salir de la capilla y poniendo los ojos en el lienzo en que con los que del alma veía y adoraba la imagen de la Madre de Dios, hizo una profunda genuflexión y reverencia. A este tiempo pasaba una indígena cristiana y ladina llamada Isabel. Llevaba la india Isabel, de la mano un niño mestizo llamado Miguel, de edad de 4 o 5 años. Al pasar por la puerta de la capilla, le dijo el niño a la india: Madre, mira a la Madre de Dios que está en el suelo. Volvió la india a mirar hacia el altar y vio que la imagen de la Madre de Dios del Rosario estaba en el suelo, parada, pidiendo de su resplandor celestial, y tan grande la luz que llevaba a la claridad toda aquella, llenaba toda aquella capilla. Yo lo que quería subrayar era, noten la manera como se habla de la indígena, ¿no? Es ladina, mientras que la blanca es muy virtuosa. Y eso me parece a mí que ha jugado un papel muy importante en toda nuestra tradición, porque se establece una separación entre el blanco, que es virtuoso, puro, etc., y el indígena, que es ladino, ladrón, perezoso, y también con otras comunidades, desde luego. Lo que quiero decir con esto es que se construye un imaginario en el cual efectivamente se establece una distinción muy profunda entre ese que está nacido para mandar. Sí, yo insisto mucho en esta idea de Aristóteles, porque a mi modo de ver la tradición tomista, la filosofía tomista, juega un papel determinante en las dinámicas de nuestra tradición latinoamericana. Eso es lo que llega. Yo recuerdo que alguno decía que un intelectual de aquí, un sacerdote, se carteaba con Descartes, y eso era mucho orgullo, un dominico, ¿no? Porque hablaban de eso en la Santo Tomás. Pero que se carteara con Descartes no significara que no estaba anclado en la tradición del más rancio tomismo. Entonces, se establece esa distinción entre ese que se le concede el derecho de mandar sobre el otro que debe obedecer, y el otro tiene una característica profundamente negativa, que es lo que subrayó Patrick, ¿no? El otro se desconoce, el otro está en el otro más no humano. Ese no humano se puede hacer con él lo que se quiera. Entonces, por eso me parece interesante mirar también cómo no solo el negro, sino también el indígena es tachado en los mismos términos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer parte hacer algún comentario? Bueno, mientras te anima Patrick. Fanny, por favor. Fanny. No, era algo simplemente, pues, no aporto nada, pero sí decir que es bastante sugerente los temas que nos plantea Patrick, la perspectiva y sobre todo los autores. Para mí es refrescante este tipo de escuchar, este tipo de, pues, de diálogos, porque me pone en sintonía con los temas con los cuales yo, pues, personalmente y académicamente me siento más representada.
Entonces, pues, bastante refrescante estos encuentros. Gracias. Sí, buenos días. Sí, yo tenía una pregunta, un comentario también, más bien, pues hace poco estaba trabajando un texto con un alumno, habla acerca de la antropología y la fundación de algunas de las ciencias que llamamos humanas, ¿no? Y entonces el autor decía que parte del problema, digamos, del racismo también de las ciencias es intrínseco, ¿no? Porque vemos que desde la fundación de, por ejemplo, de la antropología, de la arqueología, de la etnología, se tratan las demás, digamos, las comunidades no blancas, siempre se las trata en términos como de sujeto, como de espécimen, ¿no? Entonces me llama mucho la atención también como ese problema que tenemos en sí intrínseco en las ciencias, ¿no? Como de, cómo dejar de lado también esos discursos racistas que hay dentro de la comunidad científica, ¿no? Eso es, no sé, a mí creo que sería importante debatir eso. Gracias. Sheila. Pues aquí mirando, sí, estoy de acuerdo con la profe Fanny, incluso creo que esto daría para otra parte, pedirle al profe Patrick otra parte, porque es que da para pensar mucho en el sentido de la identidad, la diferencia, las reivindicaciones, también en esa parte la revictimización y el sentido de la historia. Por lo menos en este momento, ya todos sabemos el boom que ha habido después del acto simbólico, sí, pero político y con gran carga de la estatua de Belalcázar en Popayán. Pero es que también al escuchar al profe Patrick ya no me parece suficiente esa idea de raza que está solamente en la definición de unos genes que se transmiten biológicamente y pues que a partir de ahí se hacen evidentes, sino que esta raza, cuando él comienza a hablarnos, es pensar en todo eso que nos constituye como diferente del otro. Los ademanes, lo que comemos, cómo pensamos, el lugar en el que vivimos, que ya vienen siendo otras categorías y sí es cierto, la ventaja de la raza es que es tan evidente, uno ve y ya se habla de esta raza, aquella raza, bueno, en algunos casos. En el caso, digamos, de los latinos, en mi caso, digo, nosotros venimos siendo otra cosa más compleja porque somos los sin raza. Tenemos tanta raza que no tenemos ninguna. Y eso viene de la mano de una serie de mezcla también cultural en la que podemos ser parte de todo y a la larga no conocemos de nada. Es eso del océano con 1 centímetro de profundidad, algo así. Entonces, realmente sí este tema da para pensar políticamente más allá en el sentido de derechos humanos, también transfiere mucho más allá. De ese concepto de frontera podemos pasar al concepto de frontera, ahora sí hablándolo en términos de por qué si yo no pertenezco a una nación hay tanta complejidad, por qué yo me reconozco como Tunjana que cuando llegan aquí extranjeros sí tengo esa prevención y ese miedo a que se quite algo que igual yo no termino de entender, porque esa idea de identidad tampoco es que la tenga clara. Entonces, sí, este tema me parece que es particularmente relevante y más para pensarnos dentro de lo que se ha estado trabajando dentro del grupo y agradezco mucho que nos haya permitido estas sesiones. Gracias. Ok, ¿alguien más quiere expresar algún comentario, una pregunta? Bueno, Patrick, yo te agradezco de muchas formas por tu presentación. Primero, por compartirnos, por supuesto, tu investigación en este espacio. Pero más que eso, te agradezco porque nos has llevado a unas reflexiones realmente muy importantes, fundamentales, diría yo. La pregunta, ¿qué somos? ¿Qué es ser negro? O Sheila diría hoy qué es ser mestiza o qué es ser indígena, pero también es qué somos como colombianos, como latinoamericanos. Son preguntas muy fuertes, muy radicales que nos hacen pensar. Y esa pregunta sobre qué queremos ser, ¿no? ¿Qué se quiere ser? Esa imagen de esta película Blade Runner, ese final en donde está el réplico con el policía, que es la reflexión que allí le hace, bueno, ¿cuál es realmente la humanidad y cuántas humanidades hay y por qué una niega la otra?
Y bueno, y esa pregunta fantástica que me parece a mí sobre el sueño, ¿qué soñamos ser? ¿Qué queremos ser como personas, profesores de filosofía o que estudiamos filosofía? ¿Sí? A reproducir una filosofía colonialista o una filosofía que parta desde nosotros mismos, que se planteen problemas que son nuestros. ¿Qué queremos ser? ¿Qué soñamos con ser? ¿No? Entonces, yo diría que son preguntas realmente muy, muy importantes, que mientras tú hacías la exposición, yo me las preguntaba a mí mismo y me hace reflexionar, y todo el tiempo estuve reflexionando y te agradezco muchísimo por eso. Dijiste algo que también me parece fundamental a propósito del reconocimiento. Para ser reconocidos tenemos que reconocernos a nosotros mismos, ¿cierto? El reconocimiento. Entonces tú lo hablabas un poco desde lo negro, pero pues es una pregunta que tendemos a, digamos que uno la hace en primera persona, pero también la hace como colombiano, como latinoamericano, ¿sí? En la medida en que nos reconozcamos, también merecemos ser reconocidos. Entonces también es o nos ganamos el derecho a ese reconocimiento, ¿no? Creo que también por ahí va tu reflexión. Me quedarían varias preguntas, pero no sé si ya es el momento. Creo que con Sheila, y Fanny también lo dice aquí por el chat, sería muy interesante tener otra charla contigo ya para preguntarte más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, algunos de los temas de las preguntas que tú haces, me sirve para pensarlas el concepto, por ejemplo, de ideología, que ni hace 15 días ni ahora tú lo presentas, pero que a mí, y tal vez sospecho, bueno, no sé por qué no lo utilizas tanto, pero a mí me parece muy, muy rico ese concepto, sobre todo como el dominado asume todos los ideales de quien lo domina, ¿no? La ética de quien lo domina, las aspiraciones, los sueños, etcétera. A mí me parece que esa noción es muy rica, digamos, y me gustaría saber por qué, digamos, no la utilizas, o de pronto no la utilizaste esta vez, y si piensas también con ella. A propósito de esos procesos de invisibilización, de negación, a mí me parece que la categoría de reconocimiento, ya habíamos hablado en alguna oportunidad, me parece que aporta mucho, ¿sí? Que digamos es un concepto que permite pensar, digamos, las formas necesarias de reconocimiento de una persona para llegar a tener una vida plena, pero en contraposición, la negación de esas formas de reconocimiento en formas de humillación o de no reconocimiento, o de falso reconocimiento, de invisibilización, de menosprecio y sus diferentes formas, por lo que hacen las heridas que causan en las personas y también en las poblaciones enteras, ¿no? Entonces, pues habría muchas cosas, pero pues no sé. Yo diría que tal vez por hoy te damos por última vez la palabra y cerramos a las 10:20 más o menos, y tal vez sí, pues pues ya tenemos la programación para este semestre, pero podríamos pensar en una sesión el próximo año, ¿no? Pensar en este espacio, volver sobre ese tema que nos parece, pues creo que a todos nos ha parecido muy interesante. Y por otro lado, animarte, Patrick, a escribir, ya tienes un recorrido, sé que ya has hecho muchas cosas, pero hay que consolidar todo esto en un texto. Y bueno, yo sé que la cuestión administrativa te quita mucho tiempo, pero en la medida de lo que puedas, sácale el espacio, que esto es realmente muy importante.
Gracias, Patrick, te doy la palabra. Gracias, Hernando. Pues sí, en principio, sí, si el compromiso es para el otro año, seguramente ya estará pues el texto más o menos armado, el borrador de la propuesta sí tiene que estar para final de este mes. No tengo más tiempo, entonces he estado corriendo un poco. Pero sí, voy a aceptar, de pronto, sí voy a aceptar la invitación con la salvedad de que evidentemente pues sí se requiere algo más de tiempo para moler muchas de estas ideas y pues para ponerlas por escrito. Se ha leído mucho y todavía me quedan unas cosas por leer y consultar. Afortunadamente el semestre se acaba y vienen unas 2 semanitas de asueto que me permitirán hacer un trabajito de archivo que está pendiente. Afortunadamente ya las bibliotecas están abiertas y el Archivo Nacional. Respecto al tema de ideología, no lo he incluido todavía. Digamos que no he abierto el horizonte hasta el problema ideológico, porque todavía no me he planteado el horizonte político del problema de la raza, más allá que como una idea permanente que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como el primer reto es aproximar este problema de la condición de persona negra en Colombia a la filosofía como problema, arranqué por el problema del ser y traté de ponerlo en ese horizonte que pasaba de lo epistemológico al ontológico que les mencionaba la semana pasada. Mi intuición inicial era preguntarme por esa condición de ser del esclavo, por una ontología del esclavo, que la verdad, les confieso, fue muy, muy criticada en el primer documento que le envié a mi asesora. Le pareció demasiado ambicioso y muy etéreo, y por eso he hecho digamos, un aterrizaje en el tema de la persona. Y pues evidentemente sí, el tema del reconocimiento sí lo tengo mucho más presente. De hecho, yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar, creo que estábamos trabajando Jonet y Fraser, y de plano me sonó el reconocimiento como una categoría que yo podía incluir en lo que yo estaba trabajando, porque inclusive me parece que se extiende al reconocimiento de sí del otro y del reconocimiento de la forma de ser de sí del otro, que me parece que es lo más relevante en esto, y lo que más me ocupa es ese proceso, cómo se da el reconocimiento, pero también me interesa cómo se piensa al otro, porque en ese imaginario cultural que menciona Sheila, me parece que claro, y ahí aparece la ideología otra vez, es cierto, pero me parece que en ese imaginario cultural de cómo se piensa al otro, sí es absolutamente fundamental el asunto de que finalmente solo se establece un horizonte de pensarse. Y al establecerse un horizonte, un único horizonte de pensarse, es el texto de Fanon, pues todo lo demás que está fuera del horizonte se vuelve imposible, y entonces uno termina siendo una negación de sí en esta cultura. El mestizo, el mulato y el indígena y el negro no somos posibles porque solamente hay un horizonte posible, que es el del blanco. Entonces, sí hay una pregunta para nosotros latinoamericanos, sí hay una pregunta muy fuerte en esto, y es que en alguna parte tenemos que repensar el horizonte de posibilidad y tenemos que sacarlo, y eso lo mencionaba Cristian hace un rato. Yo creo que el papel ahora mismo de la educación es clave en esto de repensar ese tema del horizonte de lo posible por fuera de, y aquí estamos en una posición muy difícil, claro, no es negar todo, es
lo que yo pretendo es situarlo en un contexto de posibilidad, ¿no? Es decir, no vamos a leer a Hume, pues claro que vamos a leer a Hume. La pregunta es ¿para qué? Y en qué contexto y en qué medida además leer a Hume nos sirve. Porque si la respuesta, pues habitualmente de los que estudiamos filosofía o de la gente que está muy enamorada de la filosofía es no, pues Hume siempre sirve. O sea, pues creo que tendríamos que volvernoslo a preguntar si siempre los autores que consideramos canónicos sirven y son válidos para encontrar la respuesta que nosotros estamos buscando. Yo creo que esa es lo que orienta sobre todo pensando en que una facultad de licenciatura en filosofía pues tiene que orientar a sus estudiantes a llegar a la gente, o sea, a extender la filosofía, a ir a trabajar con la gente en los lugares donde las personas tienen estos problemas. Estos problemas son los problemas de la gente en Colombia, ¿no? Les digo a los estudiantes, sobre todo los de filosofía, cuando hablo de esto, es como, tengan en cuenta que usted va a ir a trabajar, no sé, a lugares tan lejanos como Guicán o como Miraflores o como Tadó, y bueno, pregúntese si los autores que lleva ahí en la alforja son los que le sirven, porque es posible que sí, pero también es posible que no. Esa es la reflexión para mí. Decía Hernán, te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para contarles. A mí también me refresca mucho porque esto es hablar de lo que yo trabajo, entonces como que me relajo y me pongo más bacano que cuando estoy haciendo la cosa formal. Aquí ya puedo como explorar mis dudas, porque esto es básicamente explorar las dudas que tengo sobre el trabajo que estoy haciendo. Y me comprometo, además me sirve como compromiso el otro año presentarles ya no estas reflexiones, sino el texto armado y seguramente absolutamente ya presentado al doctorado. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Patrick, gracias a todos los asistentes. No olviden que de hoy en 8, ese sí en el horario de las 8 de la mañana, empezamos entonces con Política de la Liberación. Estará a cargo Nicolás Fajardo, estudiante de la Escuela de Filosofía de la UPTC, y el profesor Vladimir Urueta de la Universidad de Cartagena, que nos van a hablar sobre también en clave de filosofía latinoamericana, ¿sí? De una filosofía de la liberación. Entonces, gracias a todos y a todas y hasta luego. Muchas gracias. Otro día. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick.